Canal de Gobierno presenta. Invitamos a la mesa principal a tomar los asientos correspondientes, por favor. De la Organización de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, estableciendo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad, paz intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Muy buenos días. En nombre de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, en la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un honor darles la cordial bienvenida. A señores ministros de Estado, señora Procuradora Adjunta 1, señores diputados, señores magistrados del organismo judicial, señores embajadores de los diferentes países, señores representantes de las diferentes misiones, señoras, señores directores y personal de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, señores y señoras invitados especiales, señores representantes de los diferentes medios de comunicación, sean ustedes bienvenidos. Asimismo, me complace presentar a la mesa principal, que está integrada por el señor viceministro de Cultura, licenciado Cristian Calderón Santizo, a quien los recibimos con fuertes aplausos, por favor. Por el señor Procurador de los Derechos Humanos, doctor José Alejandro Córdoba Herrera. Y por la señora Secretaria General de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, licenciada Nadia Paola Palma Herrarte. A continuación, rogamos a los presentes ponerse de pie y con orgullo entonemos el himno nacional de Guatemala a cargo de la marimba de la Corte Suprema de Justicia. Saludo 1, por favor. No profane jamás el verdugo, ni haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras caderas, tú forjaste con madura el arado que el suelo fecunda, y la espada que salva el
Saludos, pueden tomar asiento, por favor. En este momento proyectaremos un video con la reseña histórica de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 6. Artículo 16. As members of the United Nations, conscious of our own shortcomings and imperfections, join our effort in good faith to live up to this high standard. Después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración es un conjunto de derechos universales, indivisibles e inalienables, que reconocen la misma dignidad y valor de todas las personas. Contiene 30 artículos, traducida a más de 500 idiomas. Ha inspirado a más de 70 declaraciones y tratados internacionales. Actualmente la han firmado 193 Estados miembros. Pero, ¿sabes qué son los derechos humanos? Los derechos humanos. Es respetar la individualidad de cada persona. Sí, pero lamentablemente siempre los violan. Nuestros derechos, tanto como para mí o para usted, son universales. No, yo no sé qué es derechos humanos. Pues lo que lo protegen a uno. El respeto a las personas. Cómo lo tratan a uno en un trabajo, en un hospital, en la escuela, hasta en su casa. Todos tenemos derechos humanos. Primero es el derecho a la salud, derecho a la vida, el derecho al estudio. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud. El derecho a la libertad, derecho a la expresión, derecho económico, derecho político, social y cultural, así en términos generales. Derecho a la vida, el derecho a la niñez, a ser niño, ¿va? Y que respetar para que me respeten también. Pero hay muchos más que a veces uno mismo no conoce. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría son aplicables a ciertos grupos vulnerables, pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todas las personas. Niños, niñas, adolescentes, adultos, personas mayores, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, futbolistas, cantantes, pastores, trabajadores, el vecino, a ti y a toda tu familia. Nuestro mandato radica en la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Después de 75 años de su proclamación, la Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo un instrumento fundamental para la humanidad, debido a que sus postulados están vigentes. Es un acontecimiento histórico y símbolo de esperanza que nos insta a esforzarnos para mantener vivo su legado de dignidad, libertad y justicia para todas las personas. Como procurador de los derechos humanos, reafirmo mi compromiso inquebrantable de velar por la protección de los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos y de trabajar en pro de un país
en el que se respete y promuevan los valores democráticos, los derechos humanos, haciendo un llamado enérgico a todos los actores a velar y cumplir y hacer que prevalezcan los derechos fundamentales y el principio de supremacía constitucional. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Seguidamente de la presentación de la reseña histórica de la Declaración Universal de Derechos Humanos, damos paso al encomio del homenajeado, Procurador de los Derechos Humanos, doctor José Alejandro Córdoba Herrera, a cargo de la licenciada Nadia Paola Palma Herrarte. Adelante, por favor, licenciada. Muy buenos días, señor viceministro, Procurador de los Derechos Humanos, doctor Alejandro Córdoba. Muy buenos días, invitados especiales, compañeros de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Para mí es un honor expresar a ustedes el encomio en este importante día de nuestro homenajeado Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba Herrera. Fue electo como Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala para un periodo de 5 años, los cuales iniciaron el 20 de agosto de 2022. En abril de 2023, durante la segunda sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del continente RINCA, fue electo como representante de Centroamérica del Comité de Coordinación. Previamente, ocupó el cargo de magistrado titular de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en el organismo judicial, donde también fungió como magistrado titular de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia. Como Procurador de los Derechos Humanos, actúa en calidad de comisionado del Congreso de la República de Guatemala y está facultado para supervisar la administración pública en materia de aplicación y cumplimiento de los derechos humanos. Es preciso hacer mención que una de las prioridades de su plan de trabajo es la gestión pública que coloque a la persona víctima de violación de sus derechos humanos en el centro de la atención. Asimismo, tomar en cuenta las necesidades y demandas de todos los habitantes del país. En el ámbito de los derechos humanos se desarrolló en su experiencia como jefe de la Unidad de Investigaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Además, fue asesor del Despacho de Derechos Humanos de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Durante 23 años de ejercicio profesional, también se desempeñó como jefe de Relaciones Internacionales Migratorias en la Dirección General de Migración, asesor de magistratura en la Corte de Constitucionalidad y ejerció la abogacía del Estado de Guatemala en el área civil de la Procuraduría General de la Nación. Entre el periodo comprendido de 2013 al 2021, se desempeñó en el área de docencia como catedrático en diversas materias y examinador de privados de tesis de maestrías y doctorados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También, déjenme decirles que fue docente de maestría, tutor de tesis de maestría y ha formado parte de terna examinadora del programa de equivalencias integrales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia de la Universidad Panamericana. Obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, además el doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y es maestro en Derecho Mercantil, título que le fue otorgado por la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha participado en diversos eventos académicos en el ámbito nacional e internacional. Muchas gracias, doctor Alejandro Córdoba, por su valioso aporte a la sociedad guatemalteca. Por favor, démosle un aplauso.
Gracias. Muchas gracias, licenciada Secretaria General de la Institución Procurador de los Derechos Humanos, y corresponde ahora iniciar con el acto solemne del cambio de la rosa en conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y solicitamos en este momento el ingreso de la Rosa de la Paz acompañada de Erika Jimena y Daniela Alejandra Córdoba Martínez. Adelante, por favor. Asimismo, solicitamos la presencia del cambio de la rosa a cargo del Procurador de los Derechos Humanos, doctor José Alejandro Córdoba Herrera, y el acompañamiento de la mesa principal que le integra el señor Viceministro de Cultura, el licenciado Cristian Calderón Santizo, y la señora Secretaria General de la Institución de Procurador de los Derechos Humanos, licenciada Nadia Paola Palma Herrarte. Ruego a los presentes ponerse de pie, por favor. Luego del cambio de la Rosa de la Paz, se hace entrega del diploma que le acredita como mensajero de la paz al doctor José Alejandro Córdoba Herrera, a cargo del señor Viceministro de Cultura, licenciado Cristian Calderón Santizo. En este momento se hará la fotografía oficial, por favor. Asimismo, en estos momentos el doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos, el señor Viceministro de Cultura, licenciado Cristian Calderón Santizo, y la señora Secretaria General de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos firmarán el libro de oro del Palacio Nacional de la Cultura. Para destacar la trascendencia histórica de la aprobación del documento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas establece que cada 10 de diciembre, aparte de celebrar la proclamación de esta declaración, se conmemore el Día de los Derechos Humanos según Resolución 423, emitida en 1950. Respecto del contenido de la declaración, consta de un preámbulo y 30 artículos en los cuales se puede establecer una división de los derechos así: derechos civiles y políticos, artículos 2 al 21, derechos económicos y sociales, artículos del 22 al 28, deberes del Estado, deberes de los individuos hacia la comunidad, cláusula limitativa y principios de interpretación, artículos 29 y 30.
Rogamos a la mesa principal tomar asiento nuevamente y ustedes también, por favor. Seguidamente dejamos en el uso del micrófono al homenajeado doctor José Alejandro Córdoba Herrera, Procurador de los Derechos Humanos, quien tiene unas palabras de agradecimiento en este acto protocolario. Adelante, por favor, señor Procurador. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Quiero hacer propio el vocativo del maestro de ceremonias. Quiero agradecer al señor viceministro, al señor ministro, que nos han dado la oportunidad de estar en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el mes pasado cumplió sus 80 años, uno de los monumentos históricos que identifica nuestro país por el hecho de tener una cultura tan rica en Centroamérica y ser uno de los países en los cuales nos sentimos muy orgullosos de ser guatemaltecos cada vez más. No puedo solo dar las gracias y dar el vocativo del señor maestro de ceremonias, sino quiero agradecer como primero a Dios Todopoderoso por este momento. Quiero también agradecer la presencia de mi familia, de mi padre, de mi hermana, de mis hijas, de mis sobrinos, también mi familia de la Procuraduría de los Derechos Humanos que me han acompañado en todos estos eventos. Me gustaría nombrarlos a cada uno por nombre, pero me daría mucha pena no nombrar en alguien en este momento. Pero también está presente mi familia del organismo judicial. En esta ocasión también a todas las personas que nos acompañan, el señor subcontralor, las personas del RENAP y de los demás amigos que no quisiera también dejar sin mencionarlos, agradecerles mucho la presencia para este evento que principalmente no es por este servidor, sino realmente estamos dando una mención muy especial a la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de 75 años de existencia, pero vamos a conversar de eso en unos minutos. En esta ocasión, en la cual se me designó como mensajero de la paz, realmente pues es un título muy importante, pero también así de mucha responsabilidad. Me comprometo a continuar trabajando por construir una paz estable y duradera, pero también por una Guatemala más humana para todos los ciudadanos y habitantes de este bello país. En el presente mes de diciembre del 2023, sin duda sabemos que van a haber muchas actividades muy especiales, pero déjenme comentarles que el día 10 de diciembre del presente año se van a estar conmemorando los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto después de la actividad del día 29, que se celebra el aniversario de la firma de los acuerdos de la paz firme y duradera. Tiene una relación muy especial porque si nos damos cuenta, nosotros venimos y decimos 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero para que esta situación haya llegado a este momento, se han suscitado muchas historias. Allá por 1800 y tanto se establece que los derechos humanos iban siendo una forma de cómo respetar el actuar de los funcionarios hacia las personas que se encontraban gobernadas en ese momento. Se temía que en muchas ocasiones se daba el abuso por los gobernantes, entonces se estableció una figura muy especial, era la defensa de los derechos humanos. Pero tantas personas hicieron mucho trabajo, muchas personas dejaron su vida, su sangre, su sudor y sus buenos augurios en el hecho
de velar y buscar por una justicia más equitativa, pero principalmente por velar y manejar ese respeto a los derechos humanos que era tan necesario en esos momentos. Se encontraba en ese momento en una situación de un abuso de una autoridad de los gobernados ante los gobernantes, y entonces fue muy necesario venir y establecer una figura en la cual se diera el respeto a los derechos humanos, y de esta forma empezaron desde Grecia, como les decía, en 1800 tantos, a velar y a hacer figuras en lo que establecían que eran los derechos humanos. De ahí empezó una lucha titánica por el respeto a los ciudadanos, por el respeto a las personas, por el respeto a la paz, a la seguridad, a la salud, al medio ambiente, donde muchas personas ahí sí que ofrendieron su vida, pero no es ni más ni menos que al hablar de la historia, en los años de 1948 se convirtió la Declaración Universal de Derechos Humanos en un documento muy importante, que fue lo que aglutinó 30 artículos, pero 30 artículos para llegar a ellos, pues fueron más de 2 años de trabajo arduo en Naciones Unidas. Dice, previamente fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1946. Posteriormente, la Asamblea trasladó el proyecto al Consejo Económico Social para ser analizado por la Comisión de Derechos Humanos y que pudiera preparar una Carta Internacional de Derechos Humanos. Dicha comisión autorizó a sus miembros a formular un anteproyecto en su primer periodo de sesiones celebradas en el principio de 1947 en la ciudad de Nueva York. La labor fue asumida por un comité de redacción conformada por integrantes de una comisión procedente de 8 estados. Estos 8 estados fueron los principales que fueron signatarios de este documento. Y ellos fueron quienes tuvieron a su cargo la redacción de dicho trabajo desde el punto de vista geográfico. La Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales, religiosas, entre ellos Eleanor Roosevelt. Esta persona, que fue la esposa del expresidente Franklin Roosevelt, fue la persona que marcó la distancia y luchó demasiado o de forma abundante en Naciones Unidas para que se llevara a cabo esta Declaración de Derechos Humanos, quien también, después de muchos esfuerzos y por gratitud al esfuerzo que ella realizó, ella fue la que presidió el comité de redacción de la declaración, considerada de gran importancia, y de la aprobación de este documento. En septiembre de 1948 se propuso el primer proyecto de la declaración con más de 50 estados miembros. Participaron en la redacción final y el texto completo fue redactado en un periodo de 2 años. Para destacar la trascendencia histórica de la aprobación de este documento, Naciones Unidas estableció que cada 10 de diciembre se tendría que establecer un aporte especial donde se tenía que declarar la importancia de los derechos humanos y de esta forma, a nivel internacional, velar por el respeto de cada uno de ellos, y todos los países que han sido signatarios, que ya pasan más de 130 países que son parte de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, han respetado a cada uno de estos artículos, de los 30 artículos que anteriormente les mencionaba. Paz, una palabra compuesta por 3 letras, pero con un significado muy profundo y especial para toda la humanidad. Para que una convivencia en paz se forje como sólida, duradera, es necesario la participación de todos, cada uno de nosotros. En 1948, la Asamblea General de la Organización Nacional de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal como ideal común para el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspiradoras constantemente en ellas promuevan mediante la enseñanza, la educación y el respeto los derechos humanos. Por esa razón, es fundamental que todos los actores relevantes como el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación, mujeres, hombres, jóvenes, personas adultas mayores, la población ancestrales, todos
todos somos todos. Trabajemos unidos para fomentar la convivencia de un ambiente de paz en la que se garantice plenamente los derechos universales de toda la población. El trabajo que realizamos en la institución del Procurador de los Derechos Humanos en todas las repúblicas nos ha permitido percibir y valorar los esfuerzos que muchos ciudadanos, grupos y organizaciones realizan día a día con el fin de defender y promover los derechos humanos. Realmente nos damos cuenta de que el trabajo que realizan los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos va encomendada principalmente a fomentar, a defender esos 30 artículos. De esos 30 artículos es donde se ha desprendido todos aquellos tratados y convenios en materia de derecho que de una u otra forma llevan el espíritu de defender los derechos de todos los ciudadanos de cada país. Es muy importante, ya que esto fomenta la paz, la tranquilidad, la gobernanza en cualquier estado. Sabemos muy bien que lo que cuesta llevar a tener un país en paz, pero realmente los beneficios como ciudadanos es importante. El día 10 de diciembre, que cumpliremos los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la institución del Procurador de los Derechos Humanos está cada vez más comprometida, principalmente con estos actos y principalmente con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Es sumamente importante que nosotros como guatemaltecos tengamos una conciencia y principalmente una moral en materia de derechos humanos, donde todo lo hagamos principalmente poniéndolo en las manos de Dios, pero así también basándolo en derechos humanos. Sabemos muy bien que las personas que imparten justicia, como los amigos que el día de hoy me honran con su presencia, es muy importante. Pero también tenemos que tener presentes que al momento de formar justicia rápida y cumplida, como es el organismo judicial, también es algo muy importante que no perdamos de vista todos los principios en materia de derechos humanos, porque la justicia va dirigida para los hombres y mujeres, y los derechos humanos va dirigida para los hombres y mujeres. De esta forma, nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos y este servidor de ustedes que el día de hoy me han honrado con ser un comendador de la paz también, es muy importante que desde acá hagamos ese compromiso, que cada vez estemos más comprometidos con Dios, con nuestro país, con nuestra patria, con nosotros, con nuestra familia, y que siempre estemos presentes al llamado de nuestro país y que digamos, estamos trabajando en derechos humanos, tenemos una cultura de paz. Gracias, pasen muy buen día. Agradecemos la intervención del señor Procurador de los Derechos Humanos e invitamos al podio al señor Viceministro de Cultura, licenciado Cristian Santizo, quien tiene unas especiales palabras para cada uno de ustedes. Bienvenido, señor Viceministro. Muy buenos días, muchas gracias. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias y realmente esta mañana es muy importante y a la vez esta semana ustedes están teniendo diversas actividades recordando esta declaratoria tan importante. El señor Procurador bien lo mencionaba, hace unas semanas, en el mes de noviembre, este palacio cumplió 80 años. Estamos en el Patio de la Paz, donde se realiza esta actividad del cambio de la Rosa de la Paz. Esto es una tradición que empezó luego de la firma de los acuerdos de paz de 1996, justamente en este patio. Pero también quiero comentarles que así como todos los guatemaltecos tenemos el derecho a la paz, en la otra ala del palacio se encuentra otro patio, anteriormente llamado el Patio de la Cultura. Y el 2022 Guatemala fue reconocida como la capital iberoamericana pro vida y pro familia. Y se encuentra entonces también un monumento que nos recuerda a todos los guatemaltecos la importancia de ese derecho a la vida y ese derecho a la familia. La ceremonia del cambio de la Rosa de la Paz es un honor al mérito que reconoce los esfuerzos de aquellas personas que trabajan incansablemente para promover la cultura de paz en el mundo y por supuesto en Guatemala, desde diferentes ámbitos para fomentar el desarrollo integral y armonioso de nuestra sociedad.
La labor de un procurador de derechos humanos es clave para el cumplimiento y protección de los derechos del pueblo guatemalteco. Es por ello que este día el honor es concedido al doctor José Alejandro Córdoba Herrera, que más allá de ejercer un trabajo, dedica su energía a promover y mediar para que prevalezca la paz en nuestro país. En el marco de la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocemos que este hito en la historia es un pilar para la construcción de una cultura de paz en el mundo, que al mismo tiempo promueve el progreso del país. En esta oportunidad, quiero expresar mi profundo reconocimiento y gratitud hacia todos los delegados de esta Declaración Universal y, por supuesto, en especial al doctor José Córdoba. Su compromiso, conocimiento y experiencia es constante para enfrentar los desafíos que acechan el bienestar social. Hoy, a través de esta ceremonia y a través de este diploma, usted junto a su equipo están siendo nombrados mensajeros de la paz. Espero que este día sirva como un recordatorio de la importancia de su labor y como una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la búsqueda constante de la paz y un llamado para seguir trabajando juntos en la construcción de un futuro más próspero y equitativo para todos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor viceministro de Cultura. En este momento, como acto cultural, dejamos las melodías sonoras de la marimba de la Corte Suprema de Justicia y quienes engalanan las interpretaciones de guatemaltecos que han dejado un legado a través de instrumentos de identidad nacional en este magno evento de la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Señores maestros de la marimba de la Corte Suprema de Justicia, sean bienvenidos y los dejamos en el uso del tiempo. Gracias.
Agradecemos la interpretación de las notas sonoras de la marimba de la Corte Suprema de Justicia y a nuestros invitados especiales les invitamos a degustar de un refrigerio tipo buffet. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Feliz día.